En una época donde la honra valía más que la vida misma, un duque marcado por la traición decidió ocultarse tras una máscara de sombras. Fingió haber perdido la vista para poner a prueba el corazón de su prometida, sin imaginar que ese engaño lo llevaría a descubrir una verdad aún más peligrosa. Entre los muros de la hacienda Villaseñor, donde cada mirada podía convertirse en una sentencia, surgió una lealtad inesperada que desafiaría las reglas de la sociedad y el poder de los prejuicios. Bienvenido a este romance de época lleno de secretos y pasiones contenidas. Cuéntame desde dónde nos acompañas y dime, ¿qué es lo que más te atrae de los romances de época? ¿El amor prohibido o las intrigas de la sociedad? Ciudad de México, año de 1847. El aire de la capital se encontraba impregnado de tensiones políticas, de rumores que viajaban de los salones aristocráticos a las calles empedradas, y de un sentimiento incierto que se cernía sobre cada familia poderosa del virreinato. En medio de ese ambiente se alzaba la imponente hacienda de los Villaseñor, una residencia que parecía un palacio y que, sin embargo, guardaba más sombras que resplandores. En uno de los salones principales, rodeado de retratos familiares y cortinas de terciopelo azul, estaba sentado don Alonso de Villaseñor, un hombre que, a pesar de su porte distinguido, llevaba en el rostro la huella inconfundible de la melancolía. Viudo desde hacía 7 años, había aprendido a disimular la herida que le dejara su primera esposa, cuyo recuerdo no evocaba ternura, sino traición. Sus sienes empezaban a mostrar mechones plateados que realzaban la gravedad de su semblante, y sus ojos oscuros, profundos y vigilantes, eran ventanas de un espíritu que ya no confiaba en nadie. Alonso era consciente de que el peso de su apellido lo obligaba a contraer nuevas nupcias. La nobleza exigía continuidad, y el honor de su linaje no podía quedar sin herederos. Así fue como aceptó comprometerse con doña Isidora Monforte, hija de una familia acaudalada, reconocida por su fortuna y por su impecable presencia en los salones de la ciudad. La joven, de apenas 20 años, era alabada por su hermosura y su gracia, aunque su belleza poseía el frío distante del mármol tallado. En público, Isidora se mostraba como la prometida ideal. Inclinaba la cabeza con modestia, ofrecía sonrisas medidas y hablaba con una voz dulce que deslumbraba a los presentes. No obstante, en la intimidad con Alonso, sus gestos cambiaban como las estaciones. Allí donde la sociedad veía devoción, él percibía un aire de condescendencia, un desinterés que se deslizaba como veneno en cada palabra cortés. Esa sospecha creció como espina en su corazón, hasta que el propio Alonso, en un acto desesperado por descifrar la verdad, ideó un plan arriesgado. Mientras paseaba por la biblioteca iluminada por lámparas de aceite, se detuvo frente al espejo y con voz grave murmuró la decisión que lo acompañaría en los meses siguientes. Fingiría haber perdido la vista. Solo así, creyó, lograría desnudar las intenciones de su futura esposa y saber si en su corazón existía algo más que ambición. La noticia de su supuesta ceguera corrió primero por los pasillos de la hacienda y pronto llegó a oídos de Isidora. Ella, sorprendida, acudió de inmediato a visitarlo en sus aposentos, donde lo encontró sentado junto a una ventana entreabierta, recibiendo la luz del atardecer. Se inclinó hacia él con gestos de compasión exagerada. Le tomó la mano con delicadeza y le aseguró que estaría siempre a su lado, que la desgracia no mermaría su afecto. Pero apenas se alejó del cuarto, sus labios dibujaron una sonrisa irónica y sus ojos revelaron el hastío de quien se sabe atrapada en un compromiso que, sin embargo, le garantizaría poder y riqueza. Ese contraste entre la dama que todos aplaudían y la joven fría que él observaba en privado, acrecentó la desconfianza del duque. Su corazón, endurecido por las traiciones pasadas, se negó a creer en apariencias, y por ello se aferró con más fuerza a la idea de ponerla a prueba hasta el límite. En medio de ese juego de sombras, una figura se movía discretamente entre las habitaciones. Mariana Xochitl,
criada de la casa desde la adolescencia. Sus pasos eran silenciosos, sus manos trabajaban con diligencia y su rostro moreno reflejaba una dignidad silenciosa que pocos reconocían. Aquella tarde entró al salón con una bandeja de plata, depositando una copa de agua junto a Alonso con la reverencia de quien sabe que no debe ser notada. Sus ojos oscuros observaron por un instante el semblante del duque, y aunque su silencio fue absoluto, en su mirada había una mezcla de respeto y compasión que pasaba inadvertida para todos, salvo para él. Alonso, que rara vez reparaba en los sirvientes, sintió la quietud serena de su presencia. Fue un instante fugaz, apenas un roce de mirada, pero bastó para que en medio de la desconfianza y la frialdad de su prometida, percibiera en esa joven criada una sinceridad muda que contrastaba con las sonrisas calculadas de los salones. Así comenzaba a tejerse una red invisible de emociones contenidas, un duque marcado por la traición, una prometida que ocultaba tras el rostro angelical la ambición, y una criada que, desde la sombra, servía con un respeto silencioso que pronto habría de revelarse más poderoso que cualquier palabra. La noticia corrió por la hacienda como un murmullo que se propagaba con rapidez, alcanzando primero a los criados y después a los salones principales. Don Alonso de Villaseñor había perdido la vista a causa de una enfermedad repentina. Las puertas de la mansión se cerraron con rigidez y el ambiente solemne impregnó cada estancia. En la Ciudad de México de 1847, donde la apariencia y el honor pesaban tanto como la sangre misma, semejante anuncio sacudió a toda la familia. En el comedor principal, las lámparas de aceite ardían con una luz titilante cuando Alonso, vestido con una levita negra y un chaleco de seda gris, pronunció su declaración. Su voz, grave y serena, recorrió la mesa mientras afirmaba que el infortunio había caído sobre él de manera irreversible. Dijo que no vería jamás la luz del día, que sus ojos se habían apagado en cuestión de horas, y que aceptaba ese destino con la dignidad que correspondía a un villaseñor. Doña Elvira, su tía, mujer de porte rígido y mirada penetrante, entrelazó las manos sobre el regazo y contuvo un suspiro de angustia. La servidumbre se inclinó con respeto, murmurando plegarias en voz baja. Nadie sospechaba que aquella ceguera no era más que un elaborado ardid ideado por el propio Alonso, quien había decidido comprobar de una vez por todas si su prometida lo amaba de verdad o si solo anhelaba su fortuna y su título. La primera en reaccionar con teatralidad fue doña Isidora Monforte. La joven, envuelta en un vestido de seda color marfil adornado con encajes franceses, se llevó un pañuelo bordado a los ojos y fingió un llanto contenido. Su delicado rostro se inclinó hacia el duque con aparente ternura, y con voz quebrada le prometió que jamás lo abandonaría, que sería su sostén y su consuelo. Los criados, conmovidos por aquella escena, se retiraron convencidos de que la dama era ejemplo de virtud y sacrificio. Pero apenas las puertas se cerraron y el salón quedó en silencio, la máscara de Isidora se deslizó como un velo arrancado por el viento. Sus labios dejaron escapar una mueca de fastidio y sus ojos verdes, tan celebrados en los bailes de la ciudad, destilaron impaciencia. Caminó con pasos firmes hacia la ventana y en tono seco dijo que el compromiso ahora sería más difícil de sobrellevar, que ella no había nacido para cuidar inválidos y que, aunque cumpliría con la palabra dada, la situación le resultaba insoportable. Alonso, sentado en su sillón de respaldo alto, escuchó cada sílaba. Aunque fingía no ver, la claridad de su oído era más aguda que nunca. Sintió un nudo en el pecho, mezcla de confirmación amarga y rabia contenida. Esa misma tarde, doña Elvira convocó a la servidumbre en la sala menor. Con voz firme, anunció que, dada la condición del duque, alguien debía asumir la tarea de asistirlo de manera constante. La elección recayó en Mariana Xochitl, la joven criada que llevaba más de 10 años en la hacienda. Muchos pensaron que era una carga demasiado grande para ella, pero Elvira no toleró objeciones. Había observado en Mariana una disciplina silenciosa,
una honestidad inquebrantable, y decidió confiarle lo más preciado de la casa. Mariana aceptó la encomienda con la cabeza baja, aunque su corazón palpitaba con fuerza. Esa noche, mientras la luna ascendía sobre la ciudad, se dirigió a los aposentos del duque. Tocó la puerta con suavidad y al recibir el permiso de entrar, avanzó con pasos contenidos, sosteniendo en las manos una lámpara de aceite. El resplandor iluminó sus rasgos morenos y el brillo oscuro de sus ojos, que reflejaban respeto y una tímida compasión. Alonso permanecía sentado, con el semblante grave, los párpados entrecerrados y la expresión endurecida por el papel que representaba. Mariana, con voz serena y clara, le anunció que venía a servirlo. En lugar de tratarlo como a un hombre disminuido, le habló con naturalidad, describiendo cada objeto del cuarto con ternura inesperada. La mesa de caoba, el tapiz bordado que cubría la pared, el reloj de bronce que marcaba las horas. Le explicó dónde se encontraba cada mueble, de modo que pudiera orientarse en la penumbra de su propia casa. Alonso la escuchó en silencio, sorprendido por la dulzura contenida en sus palabras. No era lástima lo que percibía, sino un respeto que nacía del corazón. Cuando se levantó para caminar unos pasos, Mariana se adelantó para ofrecerle su brazo. No lo hizo con torpeza ni con compasión exagerada, sino con la discreción de quien acompaña a alguien digno y respetado. Él sintió la tibieza de aquella mano sencilla, un contacto leve que, sin proponérselo, caló más hondo que todas las sonrisas fingidas de Isidora. Al día siguiente, la rutina de la casa comenzó a transformarse. Mariana lo acompañaba en los pasillos, describiéndole el vaivén de los criados, los colores de los jardines, el canto de las aves al amanecer. Con paciencia, lo guiaba por las escaleras y lo sentaba en el comedor, asegurándose de que cada plato estuviera dispuesto con cuidado. A veces, le hablaba de los aromas que llegaban desde la cocina, del olor del pan recién horneado o del guiso que se preparaba con especias traídas de lejos. En esas pequeñas descripciones, Alonso hallaba un consuelo inesperado. No recordaba haber escuchado jamás una voz tan clara, capaz de pintar con palabras lo que sus ojos fingían no ver. Se sorprendía a sí mismo aguardando cada mañana aquel relato sencillo, como si en esas narraciones domésticas encontrara un refugio frente a la indiferencia de su prometida. Isidora, entretanto, continuaba representando su papel en sociedad. En las visitas se mostraba solícita, acariciaba la mano de Alonso y hablaba con dulzura exagerada. Ante la tía Elvira y los invitados, aseguraba que dedicaría su vida a cuidarlo, que el destino la había puesto a prueba y que estaba dispuesta a demostrar su amor. Sin embargo, tan pronto la comitiva se retiraba, se encerraba en sus aposentos, irritada y colérica, repitiendo que había sido engañada por su familia, que merecía un marido joven y vigoroso y no un hombre inútil. Alonso, oculto tras la máscara de ciego, escuchaba los ecos de esas palabras que viajaban por los corredores. Su corazón, endurecido ya por los años, se negaba a derrumbarse, pero no podía evitar sentir la punzada del desdén. Fue en esos días cuando comenzó a notar con claridad la diferencia abismal entre las dos mujeres que marcaban su destino. De un lado, Isidora, con sus lágrimas públicas y su desdén privado. Del otro, Mariana, que en silencio lo guiaba sin esperar nada, que describía con ternura los muebles y las flores, que colocaba con cuidado los libros en la biblioteca para que él pudiera tocarlos y reconocerlos. Una tarde, mientras caminaban por el pasillo principal, Alonso fingió tropezar. Mariana, ligera y firme, sostuvo su brazo y le susurró que no temiera, que ella estaba allí. Fue un gesto mínimo, apenas un roce, pero en ese instante, él percibió una fuerza que no había sentido en años, la fuerza de una presencia que no buscaba títulos ni riquezas, sino simplemente estar a su lado. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier palabra. Alonso comprendió, en lo más hondo de su ser, que aquella prueba que había concebido no solo revelaría la verdad de su prometida, sino que, sin proponérselo,
ya estaba abriendo en su corazón una rendija hacia algo que creía perdido para siempre. La hacienda, con sus muros de piedra y sus corredores iluminados por lámparas de aceite, se convirtió entonces en escenario de un contraste profundo. La hipocresía de una dama alabada en los salones y la sinceridad discreta de una criada que servía con respeto. Entre esos extremos, el duque viudo comenzaba a descubrir que la verdadera luz podía surgir, incluso, en medio de la oscuridad fingida. La noticia de la repentina ceguera de don Alonso de Villaseñor se extendió con rapidez por la capital. En los cafés del centro, en las tertulias de las damas aristocráticas y hasta en los pasillos de los conventos, se murmuraba con discreción que el poderoso duque estaba condenado a una vida de sombras. La alta sociedad, siempre atenta a la debilidad ajena, comenzó a especular sobre las consecuencias de aquel infortunio. Algunos decían que la hacienda pronto pasaría a manos de consejeros y parientes. Otros aseguraban que Isidora Monforte se convertiría en la verdadera dueña de todo. Entre los muros de cantera de la casa Villaseñor, el eco de esas habladurías llegaba como un viento helado que lo envolvía todo. En la sala principal, adornada con retratos de antepasados y tapices traídos de España, doña Elvira escuchaba con el ceño fruncido los comentarios de las visitas. No permitía que la familia fuera tratada como objeto de compasión, pero su mirada grave delataba la preocupación que la consumía en silencio. Cada gesto suyo era un intento de mantener intacto el honor de los Villaseñor, aun cuando sentía que el peso de la reputación pendía de un hilo. Mientras tanto, en la casa de los Monforte, don Ramiro se mostraba impaciente. Hombre corpulento, de carácter inflexible y acostumbrado a imponer su voluntad, convocó a su hija Isidora en su despacho. El lugar olía a cuero y a papeles antiguos. Sobre la mesa reposaban documentos que hablaban de negocios y alianzas. Con voz áspera, le recordó que su compromiso con Alonso era la oportunidad más grande de su vida, y que no podía permitir que los rumores destruyeran lo que habían logrado. «Debes asegurarte de que la boda se realice cuanto antes», le ordenó con firmeza. «No importa la ceguera, el título, la hacienda, todo eso será tuyo. No olvides que una mujer debe saber aprovechar lo que la vida le ofrece». Isidora, vestida con una bata de seda azul pálido, levantó el rostro con altivez. Aunque en público representaba a la prometida compasiva, en privado se dejaba ver tal como era, ambiciosa y orgullosa. «Padre», respondió con frialdad, «¿qué clase de vida me espera junto a un hombre que apenas puede valerse por sí mismo?» Don Ramiro golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo resonar la madera maciza. «La vida que te asegura un lugar en la historia», replicó con severidad. «Recuerda que detrás de cada matrimonio ventajoso hay sacrificios. No se trata de amor, sino de poder». Isidora asintió, aunque en su interior hervía una mezcla de fastidio y resentimiento. No obstante, obedeció, sabiendo que el apellido Monforte no toleraba rebeldías. En la hacienda, Alonso continuaba su representación de ciego. Caminaba por los pasillos guiado por Mariana, la joven criada que ahora estaba a su servicio. Ella, con pasos medidos y voz suave, le describía cada rincón, desde los arcos de piedra hasta los patios adornados con bugambilias. Lo hacía con paciencia infinita, sin aspavientos, como si narrar el mundo fuera un acto natural. Una tarde, cuando el sol descendía tras las montañas y teñía de oro los ventanales, ocurrió un episodio que marcaría un giro inesperado. Isidora, acompañada de dos damas de confianza, entró en la biblioteca donde Alonso descansaba. Pensando que él no podía verla, dejó caer la máscara de dulzura que tanto cultivaba en público. «Miren al gran duque», murmuró con un deje de burla, alzando la barbilla. Temido en los negocios, respetado en la corte, y ahora reducido a un inválido que apenas puede sostenerse en pie. Sus acompañantes rieron con discreción, aunque una de ellas intentó silenciarla con un gesto, temiendo que alguien pudiera escuchar. Isidora, sin embargo, continuó, sin medir la crueldad de sus palabras. «Pronto todo será mío», añadió con voz baja pero firme. «Y cuando lleve su apellido, nadie recordará que fue un hombre fuerte,
sino un esposo ciego que se apoyaba en mí. En la penumbra de la sala, Mariana había entrado en silencio, trayendo un cuenco de agua para el duque. Se detuvo al escuchar cada palabra y el corazón le golpeó el pecho con fuerza. Sus manos temblaron y apenas pudo contener el impulso de hablar, pero su condición de criada le imponía silencio. Con los labios apretados, bajó la mirada y se mantuvo inmóvil, dolida por la crueldad que se atrevía a escuchar. Alonso, sentado en un sillón junto a la chimenea, permaneció impasible. Fingía ceguera, pero cada frase llegaba a sus oídos como un puñal que confirmaba sus sospechas. Apretó los puños con fuerza, disimulando el temblor de la ira, y tragó el dolor con una dignidad que parecía esculpida en piedra. Cuando Isidora y sus amigas se retiraron, riendo por lo bajo, Mariana avanzó hasta la mesa y depositó el cuenco con cuidado. No se atrevió a levantar la vista, pero en su interior ardía un sentimiento de indignación. Alonso, percibiendo su presencia, le habló con voz más suave de lo habitual. «Mariana, ¿eres tú?» Ella respondió afirmativamente con un susurro, procurando mantener la calma. «Llévame contigo», pidió el duque extendiendo la mano. «Necesito que me leas unas cartas que han llegado». Mariana lo condujo hasta su escritorio. Lo ayudó a sentarse y abrió los documentos. Su voz, clara y delicada, comenzó a dar vida a cada palabra escrita. Leía con cuidado, entonando con respeto las frases de remitentes lejanos. A veces se detenía para explicarle el tono de las cartas o para describirle los sellos de lacre que adornaban los sobres. Alonso la escuchaba con atención, descubriendo en ese murmullo la serenidad que su espíritu ansiaba. Mientras ella leía, él observaba, aunque fingía no ver, los gestos sutiles de su rostro, la concentración en sus cejas, el movimiento de sus labios, la manera en que sus manos sostenían con delicadeza el papel. Había en todo ello una honestidad que contrastaba con la frialdad de Isidora. Cuando terminó, Alonso se recostó en el sillón y permaneció en silencio unos instantes. Luego, con voz grave, le dijo: «Tu manera de leer me da paz, Mariana. Es como si tus palabras me devolvieran la claridad que he perdido». Ella bajó la mirada conmovida y respondió con timidez: «Solo cumplo con mi deber, señor». Pero en el interior de su pecho, un calor extraño comenzaba a crecer, una sensación que no podía nombrar y que, sin embargo, la estremecía. Aquella noche, en la hacienda reinaba un silencio profundo. Doña Elvira, al recorrer los pasillos, percibió un cambio sutil en la atmósfera. Observaba a Isidora con creciente desconfianza. Notaba su impaciencia y su falta de entrega. En cambio, en Mariana empezaba a reconocer una lealtad silenciosa que despertaba preguntas en su interior. No lo expresó aún, pero sus ojos severos ya meditaban sobre el futuro que se avecinaba. En el corazón de Alonso, las sombras que él mismo había invocado con su fingida ceguera se mezclaban con una luz inesperada. La voz cálida de Mariana, que sin proponérselo le revelaba que todavía era posible hallar consuelo en medio de la desconfianza. En la soledad de su habitación, comprendió que los muros de la hacienda no guardaban solo riquezas y secretos, sino también emociones ocultas que pronto podrían cambiarlo todo. El eco de los rumores sobre la ceguera del duque de Villaseñor comenzaba a incomodar a la familia. Para contrarrestarlos, y en un intento de reafirmar su papel como futura señora de la casa, doña Isidora Monforte decidió organizar un pequeño banquete en la hacienda. No se trataba de una gran recepción como las que solían celebrarse en los salones de la capital, sino de una velada selecta, cuidadosamente planeada, para demostrar que, a pesar de las adversidades, los Villaseñor seguían siendo símbolo de poder y prestigio. El día del banquete, la hacienda se transformó. Los corredores de piedra fueron adornados con guirnaldas de flores frescas, el comedor se iluminó con candelabros de plata, y los criados iban y venían llevando bandejas con vinos importados y manjares preparados para la ocasión. En el aire flotaba una mezcla de aromas, especias, carnes asadas y dulces finos que despertaban el apetito de los invitados.
Isidora supervisaba cada detalle con mirada calculadora. Vestía un elegante traje de seda verde esmeralda, ceñido al talle por un corsé que realzaba su figura. Su cabello rojizo estaba recogido en un elaborado peinado adornado con perlas, y su rostro, maquillado con discreción, irradiaba seguridad. Caminaba entre los criados como una reina entre súbditos, convencida de que aquella noche consolidaría su imagen como futura duquesa. En contraste, don Alonso de Villaseñor aguardaba en la biblioteca, preparándose para enfrentar la velada con la serenidad que imponía su carácter. Llevaba una levita negra impecable y un chaleco de seda gris oscuro, junto con una corbata blanca que resaltaba la seriedad de su porte. Aunque fingía ceguera, cada paso suyo estaba lleno de dignidad. Se apoyaba en un bastón con empuñadura de plata, símbolo de autoridad más que de necesidad. Cuando el reloj marcó las 8, los invitados comenzaron a llegar. Eran miembros de la aristocracia capitalina, hacendados, políticos influyentes y damas ataviadas con trajes importados de París. La noticia de la enfermedad del duque había despertado curiosidad, y muchos habían aceptado la invitación no por afecto, sino por morbo. Isidora los recibió con sonrisas dulces, inclinando la cabeza con gracia, mientras presentaba a su prometido. Alonso saludaba con voz grave y pausada, manteniendo la apariencia de hombre debilitado pero digno. Junto a él, casi invisible a los ojos de los presentes, permanecía Mariana Xochitl, discreta y atenta, sosteniendo siempre un paso detrás, lista para asistirlo en silencio. Vestía una sencilla blusa blanca de algodón y una falda oscura. Sobre los hombros llevaba un rebozo gris. Su modestia contrastaba con la ostentación de los demás, pero en su mirada se reflejaba una calma que ninguno de los invitados poseía. La velada transcurrió entre brindis, música de cuerdas y conversaciones animadas. Sin embargo, pronto quedó en evidencia la actitud de Isidora. En lugar de permanecer cerca de Alonso, se dedicó a recorrer la sala, charlando con los invitados, halagando a unas damas, y con especial insistencia, coqueteando con un joven noble recién llegado de Europa. Reía con él, inclinaba el rostro con coquetería y dejaba que todos notaran la ligereza de su comportamiento. Alonso, sentado en un sillón de respaldo alto, fingía indiferencia, aunque cada risa de su prometida lo hería como una daga silenciosa. La sociedad entera lo observaba, y aunque ninguno se atrevía a decirlo abiertamente, los murmullos crecían entre copa y copa. «Es una lástima lo del duque», susurró una dama a otra, escondiendo su voz tras un abanico. «Antes era tan imponente, ahora apenas si logra sostenerse en pie. Y mire usted a su prometida», añadió otra con tono malicioso, más pendiente de lucirse que de atenderlo. Esos comentarios no escaparon a los oídos de Alonso. Su corazón, endurecido por la desconfianza, sintió una punzada de humillación. Bajó la cabeza unos instantes, como si aceptara el peso de aquel desprecio silencioso. Fue entonces cuando Mariana, que permanecía de pie a su lado, se inclinó hacia él. Con voz baja, pero lo bastante firme para que los presentes escucharan, dijo: «Perdonen que me atreva a hablar, pero el duque no necesita compasión ni lástima. Él sigue siendo el mismo hombre que ha gobernado estas tierras con justicia y firmeza. Que nadie olvide que la verdadera grandeza no se mide en lo que los ojos pueden ver, sino en lo que el corazón es capaz de sostener». El silencio se extendió por la sala. Algunos invitados se incomodaron, otros desviaron la mirada, y más de uno enrojeció ante la valentía de aquellas palabras pronunciadas por una criada. Isidora, al escucharla desde el otro extremo de la habitación, apretó los labios con furia, pero no se atrevió a interrumpir la escena. Alonso, por su parte, sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. No estaba acostumbrado a que alguien lo defendiera de manera tan abierta, y menos aún una mujer humilde, cuya voz apenas era escuchada en la casa. Sus manos se cerraron sobre el bastón, no por ira, sino por contener la emoción que lo embargaba. Después de aquel instante, la música volvió a sonar, y las conversaciones intentaron retomar su curso. Pero algo había cambiado en la atmósfera. La figura de Mariana, sencilla y discreta,
se había convertido en el centro invisible de la velada. Al finalizar el banquete, los invitados se retiraron con comentarios ambiguos. Algunos alabaron la valentía de la criada, otros murmuraron que la hacienda Villaseñor había caído en desgracia, y unos pocos, en voz baja, admitieron que la serenidad del duque aún inspiraba respeto. Cuando el silencio regresó a la hacienda y los últimos carruajes desaparecieron por el camino, Alonso permaneció sentado en el salón, con el rostro iluminado por las brasas moribundas de la chimenea. Mariana, aún de pie a su lado, se inclinó para retirar una copa olvidada. «No debiste exponerte de esa manera», le dijo él con voz grave, sin levantar la vista. Ella lo miró con calma y respondió: «No hice más que decir lo que todos saben en su corazón. Usted no merece ser tratado con menosprecio». Alonso giró ligeramente el rostro hacia ella. No podía verla, pero la escuchaba con una claridad que lo conmovía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo protegía sin esperar nada a cambio. No había en sus palabras ambición ni cálculo, solo una sinceridad desnuda que lo envolvía con fuerza. Esa noche, mientras la hacienda dormía, el duque permaneció largo rato despierto. En la oscuridad de su habitación, repasó cada gesto de Isidora y cada palabra de Mariana. La comparación era inevitable, y en su pecho comenzó a germinar una certeza silenciosa. Había encontrado, en medio de la humillación pública, la lealtad más inesperada. La mañana despuntaba clara sobre la hacienda Villaseñor. La luz del sol, filtrándose entre los ventanales de hierro forjado, acariciaba con suavidad los pisos de mármol y hacía resplandecer los tapices que decoraban los muros. Los pájaros trinaban en los jardines y el murmullo lejano de la ciudad llegaba hasta la casa como un rumor constante, recordando a sus moradores que la vida seguía latiendo más allá de aquellos muros cargados de historia. En la galería, don Alonso de Villaseñor se encontraba sentado en un sillón de respaldo alto, vestido con una levita azul oscuro y un chaleco bordado en hilo de plata. Sus manos reposaban sobre el bastón, no tanto por necesidad como por el papel que había decidido representar. Sus ojos permanecían entrecerrados, como si realmente estuvieran sumidos en la penumbra de la ceguera, aunque en su interior ardía la conciencia viva de cada detalle que lo rodeaba. A su lado, discreta y serena, estaba Mariana Xochitl, con su rebozo gris cubriéndole los hombros. Había traído un libro de poesía en castellano y una bandeja con frutas frescas del huerto. Su voz comenzó a llenar el espacio, relatando no los versos que tenía en las manos, sino la visión que se extendía frente a los ventanales. Las flores de bugambilia trepando por las columnas, los tonos vivos del rosal en plena floración, el cielo teñido de azul celeste con nubes ligeras que parecían bordados en encaje. «El jardín está lleno de vida, señor», le dijo con dulzura. «Las mariposas vuelan en círculos y los colores parecen danzar bajo la luz. Si pudiera verlo, sentiría que la primavera nunca se ha marchado». Alonso inclinó la cabeza, escuchando con atención. Cada palabra de Mariana dibujaba en su mente imágenes tan vívidas que casi podía creerlas presentes ante sus ojos. Después de años de amargura, de silencios y sombras en el alma, se sorprendió al sentir que sus labios esbozaban una sonrisa. Una risa breve, contenida, pero auténtica, escapó de su pecho como un murmullo inesperado. «Hacía mucho tiempo que no me reía», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Había olvidado cómo se sentía. Mariana lo miró de reojo, y un estremecimiento recorrió su ser. Aquella risa, aunque leve, era como un rayo de luz que atravesaba la dureza de un hombre que siempre había parecido inquebrantable. Bajó la mirada al libro, temiendo que su corazón la delatara, y fingió concentrarse en las páginas. Durante los días siguientes, aquella nueva costumbre se volvió parte de la rutina. Mariana acompañaba al duque por los corredores, describiéndole las escenas que sus ojos fingían no percibir. Los niños jugando en el patio de los criados, las palomas alzando el vuelo sobre los tejados, las campanas lejanas
que anunciaban la misa de la tarde en la iglesia principal. Cada relato era un cuadro pintado con palabras, y Alonso escuchaba con el fervor de quien bebe agua en medio del desierto. En una de esas tardes, mientras el sol descendía y el aire se impregnaba de azahares, Alonso pidió a Mariana que lo acompañara al balcón. Desde allí se divisaban los campos que se extendían más allá de la hacienda, y aunque él mantenía el semblante de ciego, la brisa fresca y la voz de ella le hicieron sentir como si realmente contemplara el horizonte. «Descríbeme el atardecer», pidió en un susurro. Mariana obedeció con palabras que brotaban cargadas de emoción. «El cielo se enciende en tonos de fuego, señor. El rojo se mezcla con el dorado, y las nubes parecen encenderse como brasas. Todo el valle brilla como si estuviera bañado en oro». Alonso cerró los ojos con fuerza, fingiendo ceguera pero sintiendo en su pecho una claridad que lo desbordaba. Una carcajada breve, limpia y profunda, brotó de sus labios, sorprendiendo a Mariana. Ella lo observó, conmovida, y por un instante creyó ver en él al hombre fuerte que la sociedad aún recordaba. «Perdona si te parezco un niño», dijo él al recobrar la calma. «Pero tus palabras me hacen vivir lo que creí perdido para siempre». Mariana sonrió con timidez, aunque un temor invisible la envolvía. Sabía que estaba cruzando límites peligrosos. Ella no era más que una criada indígena en la casa de un noble, y permitir que su corazón se dejara conmover por él era, en su entendimiento, una osadía que la sociedad jamás perdonaría. Por eso, tras cada instante de ternura compartida, bajaba los ojos y se refugiaba en el silencio, como si así pudiera contener lo que nacía en su interior. Desde los corredores, doña Elvira observaba con atención. Aquella dama de rostro austero, envuelta siempre en vestidos oscuros y mantillas de encaje, se mantenía al tanto de cada gesto. Veía cómo Isidora, cada vez más distante, apenas se acercaba al duque, mientras Mariana se había convertido en la presencia constante que lo acompañaba. En su corazón luchaban dos sentimientos opuestos. Por un lado, la obligación de preservar la honra de la familia y evitar cualquier escándalo. Por el otro, la compasión que despertaba en ella la sinceridad de la joven criada. No se atrevía aún a intervenir, pero en sus ojos severos brillaba una duda que le robaba el sueño. Entretanto, Alonso comenzaba a sentir un peso insoportable en su conciencia. El secreto que guardaba, esa mentira que había decidido sostener para poner a prueba a Isidora, lo atormentaba cada noche. Fingir ceguera lo había llevado a descubrir la hipocresía de su prometida, pero también lo estaba acercando de un modo inesperado a la pureza de Mariana. Cada vez que ella lo tomaba del brazo para guiarlo por la casa, cada vez que su voz le describía un paisaje, Alonso sentía que traicionaba la confianza de la única persona que le daba paz. En su habitación, mientras la lámpara de aceite proyectaba sombras en las paredes, Alonso permanecía largas horas despierto. Recordaba la risa que Mariana le había arrancado sin proponérselo, recordaba la tibieza de sus manos cuando lo conducía, recordaba la serenidad de su voz al narrarle el mundo, y entonces, en medio de la oscuridad que fingía, comprendía que la mentira no solo pesaba sobre Isidora, sino sobre la mujer que menos merecía ser engañada. Mariana, por su parte, se debatía en silencio. En el recogimiento de su cuarto, al terminar las labores, se sentaba junto a la pequeña ventana que daba al patio de los criados y pensaba en él. Se reprochaba a sí misma la ternura que sentía, recordándose que no era digna de albergar semejantes sentimientos. Y, sin embargo, el recuerdo de su sonrisa, tan rara y valiosa, volvía a iluminarle el pecho. Aquella contradicción, hecha de silencios y miradas, llenaba los pasillos de la hacienda de una tensión contenida. El aire parecía cargado de un secreto invisible, un secreto que aún nadie confesaba, pero que se revelaba en cada roce accidental, en cada palabra susurrada con más ternura de la necesaria. En esa convivencia diaria, sin gestos grandilocuentes, se estaba gestando algo que ni Alonso ni Mariana podían negar. Un despertar lento, doloroso y hermoso, que se abría paso en medio de las sombras del engaño y las cadenas de la diferencia social.
Y aunque ninguno de los dos lo pronunciaba en voz alta, ambos sabían, en lo más profundo de su ser, que aquel sentimiento recién nacido estaba destinado a cambiarlo todo. Las tardes en la hacienda Villaseñor habían adquirido un aire distinto desde que Mariana se había convertido en la sombra constante del duque. Los pasillos, antes silenciosos, ahora resonaban con la cadencia suave de su voz al describirle los rincones de la casa, los tonos de los jardines y los murmullos del viento al mecer los árboles. Don Alonso, que durante años había permanecido encerrado en un silencio sombrío, comenzaba a redescubrir la vida a través de esa compañía inesperada. Sin embargo, lo que para él era un bálsamo en medio de su fingida oscuridad, para otros se convertía en semilla de intrigas. Isidora Monforte fue la primera en notar aquel cambio. En un principio, había tolerado la presencia de la criada como una necesidad impuesta por la supuesta ceguera de su prometido, pero pronto advirtió que Alonso buscaba más a Mariana que a ella misma. Mientras ella se mostraba indiferente en público y fastidiada en privado, la joven se mantenía a su lado con paciencia inquebrantable, atendiéndolo con un respeto que despertaba sospechas en los ojos celosos de Isidora. Una tarde, al cruzar el corredor que conducía a la biblioteca, Isidora encontró a Mariana leyendo en voz baja una carta al duque. El murmullo se elevaba con una dulzura que parecía envolver el ambiente. El ceño de Isidora se frunció, y al entrar interrumpió la escena con una sonrisa forzada. «Qué curioso resulta», dijo con tono ácido, «que una criada sepa leer con tanto fervor. Quizá deberíamos recordar cuál es el lugar de cada quien». Mariana bajó la cabeza, apretando las manos contra el delantal. No respondió, pero sus mejillas se encendieron con una mezcla de vergüenza y coraje contenido. Alonso, aunque fingía no ver, percibió cada matiz en la voz de su prometida y sintió cómo la indignación le oprimía el pecho. Guardó silencio, porque su plan aún debía sostenerse, pero en su interior se encendió un fuego que lo empujaba a proteger a la mujer que lo había defendido con su sola presencia. Doña Elvira también observaba. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar más allá de las apariencias, detectaban con claridad el contraste entre ambas mujeres. La sobrina política que debía convertirse en duquesa mostraba una frivolidad que rozaba la crueldad, mientras la criada indígena irradiaba una nobleza silenciosa que ningún linaje podía otorgar. En las noches, al retirarse a sus aposentos, Elvira meditaba en silencio. La honra de la familia exigía la unión con Isidora, pero su corazón empezaba a rebelarse ante lo evidente. ¿Cómo entregar al duque a una mujer que no conocía la compasión? Los rumores no tardaron en extenderse más allá de los muros de la hacienda. En los salones de la ciudad se comentaba que el duque, en su desgracia, encontraba consuelo en los brazos de una criada. Las lenguas venenosas tejían historias exageradas, inventando escenas de intimidad y escándalo. Cada murmullo se propagaba con rapidez, y aunque muchos fingían incredulidad, el tema se convirtió en la comidilla de las reuniones sociales. Isidora, al escuchar aquellos comentarios en boca de sus propias amigas, enrojecía de furia. No solo se sentía desplazada, sino humillada. Desde entonces, su trato hacia Mariana se volvió más áspero. La reprendía por nimiedades, le daba órdenes contradictorias y la ridiculizaba frente a otros sirvientes. Mariana soportaba con entereza, pero cada palabra de desprecio caía como una piedra en su corazón. El destino, sin embargo, se encargaría de mostrar la verdad en un momento inesperado. Era una mañana luminosa cuando Alonso decidió recorrer los establos acompañado de Mariana. Aunque fingía necesitar apoyo constante, caminaba con la firmeza de quien aún conservaba la fuerza de su porte. Los caballos relinchaban inquietos, pues una tormenta se anunciaba en el horizonte. De pronto, uno de los animales más briosos, un corcel negro que siempre había sido difícil de dominar, logró soltarse de las riendas. El animal, enloquecido, corrió por el patio central con los cascos golpeando la piedra, levantando polvo y desatando gritos entre los mozos. El caos se apoderó del lugar. Alonso, sorprendido,
quedó en la trayectoria del caballo sin tener tiempo de reaccionar. Los criados gritaban su nombre, pero nadie se atrevía a interponerse. Fue entonces cuando Mariana, impulsada por una valentía que no conocía límites, corrió hacia él. Con un gesto rápido, lo empujó hacia un lado, recibiendo ella misma el golpe de la embestida. El corcel pasó rozando su cuerpo, desgarrándole el rebozo y lanzándola contra el suelo. El estruendo resonó por toda la hacienda. Alonso cayó de rodillas, el corazón desbocado. Fingiendo aún su ceguera, extendió las manos en busca de Mariana. Cuando la encontró tendida, incorporándose con esfuerzo, la sostuvo con una mezcla de desesperación y alivio. ¿Estás herida?, preguntó con voz temblorosa, incapaz de ocultar la angustia. Mariana respiraba agitadamente, con las mejillas enrojecidas y el cabello suelto sobre el rostro. Se llevó una mano al brazo, donde un rasguño comenzaba a sangrar. «No es nada, señor», susurró. «Lo importante es que usted está a salvo». Las palabras, sencillas y cargadas de devoción, golpearon el corazón de Alonso con una fuerza que no había experimentado en años. Sus ojos, ocultando todavía la farsa de la ceguera, se llenaron de un brillo que no pudo contener. En ese instante, comprendió que lo que sentía ya no era simple gratitud, sino un amor creciente, poderoso e imposible de negar. Los criados corrieron a controlar al caballo, y el ruido se disipó lentamente. Algunos observaron la escena con asombro, murmurando que Mariana había arriesgado la vida por su señor. Aquella imagen comenzó a propagarse como pólvora, la criada que se había interpuesto entre el peligro y el duque. Isidora, al enterarse de lo sucedido, reaccionó con desdén. Fingió preocupación en palabras, pero en privado acusó a Mariana de exagerar el incidente para llamar la atención. Esa actitud no hizo más que aumentar la indignación silenciosa de Elvira, quien presenció con claridad la diferencia abismal entre ambas mujeres. Esa noche, en la soledad de su habitación, Alonso se dejó llevar por pensamientos que lo desbordaban. Recordaba el roce de las manos de Mariana al sostenerlo, la valentía con que se había lanzado al peligro, el brillo de sus ojos oscuros al asegurarle que lo importante era su bienestar. Cada detalle se clavaba en su alma con la fuerza de una verdad indomable. Por primera vez en mucho tiempo, don Alonso de Villaseñor no pensó en linajes, en herencias ni en apariencias. Pensó solo en ella, en la mujer sencilla que lo había defendido en silencio frente a las habladurías, en la que había arriesgado su vida para salvarlo, en la que, sin proponérselo, se había convertido en la luz de sus días fingidamente oscuros. Y mientras la hacienda dormía, con el eco de los rumores extendiéndose más allá de sus muros, el corazón del duque comenzó a latir con una fuerza nueva. La mentira de su ceguera pesaba cada vez más, pero en medio de esa carga, un amor verdadero estaba floreciendo con la intensidad de aquello que no se puede ocultar. La hacienda Villaseñor amaneció cubierta por una calma engañosa. Los jardines se mecían bajo el soplo leve del viento y los criados iban y venían con sus tareas cotidianas, pero detrás de cada paso flotaba un aire de tensión que parecía impregnar los muros. La noticia del accidente con el caballo aún resonaba en las cocinas y establos, relatada en voz baja como un acto heroico de Mariana, la joven criada que había arriesgado la vida para proteger al duque. Isidora Monforte escuchaba esos rumores con el rostro endurecido por la ira. En los días que siguieron, su humillación se transformó en una obsesión. No soportaba ver cómo la criada, con su modestia y silencio, ocupaba el espacio que le correspondía a ella como futura duquesa. Esa mañana, vestida con un traje de seda color carmesí que resaltaba la palidez de su piel, buscó a Mariana en los corredores. La encontró en la galería, acomodando flores frescas en un jarrón de cerámica. La luz del sol caía sobre el rostro moreno de Mariana, resaltando la serenidad de sus facciones. Sus manos, curtidas por el trabajo, se movían con delicadeza mientras organizaba los ramos. Isidora se acercó lentamente, y su sombra oscureció el rincón donde la joven trabajaba. «Qué curiosa eres, Mariana», dijo con un tono de ironía afilada. «Parece que has olvidado cuál es tu lugar».
Mariana levantó la vista, sorprendida por la dureza de aquella voz. Se inclinó con respeto, sin apartar los ojos oscuros que reflejaban calma. «Solo cumplo con mis deberes, señora», respondió con serenidad. Isidora entrelazó las manos sobre el regazo y dejó escapar una risa breve, cargada de desprecio. «¿Tus deberes?», dices. «¿Acaso piensas que engañas a alguien? Todos te ven a su lado, guiándolo, leyéndole, susurrándole descripciones que nadie te pidió. ¿Qué intentas? ¿Quieres usurpar mi lugar?». Las palabras cayeron como látigos en el aire. Mariana se estremeció, pero no retrocedió. Apretó los labios y enderezó la postura, conservando la dignidad que la caracterizaba. «Jamás he buscado algo que no me corresponda», contestó con firmeza. «Sirvo a mi señor porque es mi obligación, y lo haría de la misma manera aunque él no llevara un título. No se equivoque, señora. Mi corazón está limpio de las intenciones que usted me atribuye». El silencio se apoderó de la galería. Los ojos de Isidora brillaron con furia, pero también con la inquietud de quien sabe que sus palabras no lograron quebrar a la otra. La criada había respondido con la verdad desnuda, y esa verdad la hería más que cualquier insolencia. Lo que ninguna de las dos sospechaba era que Alonso, oculto tras un arco cercano, había escuchado parte de la conversación. Caminaba fingiendo ceguera, guiado por su bastón, cuando las voces llegaron hasta él. Se detuvo, con el corazón agitado, reconociendo en las palabras de Mariana una lealtad que lo conmovía hasta el alma. Su plan, aquel ardid que había ideado para probar a Isidora, se le escapaba de las manos. La mentira se transformaba en un muro que lo separaba de la única mujer que, sin saberlo, le estaba dando la fuerza para seguir adelante. El resto del día transcurrió con una tensión palpable. Los criados percibían el ambiente cargado, y hasta los caballos en los establos parecían inquietos. Isidora se mantenía altiva, vigilando a Mariana con ojos de halcón, mientras Alonso buscaba en cada gesto de la joven la calma que tanto necesitaba. En la ciudad, entretanto, don Ramiro Monforte recibía noticias preocupantes. Los rumores sobre la cercanía entre el duque y la criada habían llegado a sus oídos. En su despacho, rodeado de papeles y mapas de negocios, golpeó la mesa con rabia. «No permitiré que mi hija sea humillada de esta manera», exclamó, mientras su rostro enrojecía de furia. «Si el duque se entretiene con una sirvienta, no importa, pero el compromiso debe cumplirse cuanto antes». Con esa resolución, Ramiro comenzó a tramar un plan para acelerar la boda. No permitiría que los rumores debilitaran el poder de su apellido ni la fortuna que se aseguraba con aquella unión. Su hija sería duquesa, aunque tuviera que imponerlo por la fuerza de su influencia. En la hacienda, la tensión crecía. Esa misma noche, en el comedor iluminado por lámparas de aceite, doña Elvira observaba a los presentes con gesto severo. Había visto el desprecio de Isidora y la dignidad de Mariana, y en su interior luchaba una batalla entre la lealtad al deber y la compasión por la verdad. Sabía que el honor de la familia debía preservarse a toda costa, pero también reconocía que el corazón de Alonso latía de manera distinta cuando Mariana estaba cerca. Alonso, sentado en la cabecera de la mesa, sentía el peso de su mentira como nunca antes. Mientras Isidora hablaba animadamente con don Ramiro, él escuchaba el murmullo discreto de Mariana que se movía entre los criados, y su pecho se llenaba de un anhelo doloroso. La farsa de la ceguera, que al principio le había parecido un recurso necesario, ahora se había convertido en una prisión. ¿Cuánto más podría sostener esa mentira sin perder lo único verdadero que había encontrado en años? Esa noche, al retirarse a sus aposentos, Alonso se miró en el espejo aunque fingía no ver. Sus ojos oscuros reflejaban la tormenta interior que lo consumía. Con las manos apoyadas en el borde del tocador, se preguntaba si debía revelar la verdad y enfrentar las consecuencias, o si debía seguir escondido tras aquella máscara que le permitía desenmascarar a Isidora, pero lo alejaba de Mariana. En el silencio de la hacienda, mientras la brisa nocturna agitaba las cortinas, la máscara del duque comenzaba a resquebrajarse. No era solo la mentira la que se desgastaba, sino la fortaleza de un hombre que había jurado no volver a amar y que, sin embargo,
descubría en la mirada limpia de una criada la luz que lo devolvía a la vida. La hacienda Villaseñor reposaba bajo un silencio denso cuando la tarde comenzó a desvanecerse. El cielo se teñía de tonos púrpura y dorado, y las lámparas de aceite eran encendidas una a una por los criados, extendiendo un resplandor tenue que apenas lograba disipar la penumbra de los corredores. En ese ambiente cargado de incertidumbre, don Alonso de Villaseñor decidió enfrentar lo que había postergado demasiado tiempo: revelar a su tía la verdad que lo atormentaba desde que había iniciado aquella farsa. Doña Elvira se encontraba en el salón de tapices, sentada en su sillón habitual, con un rosario entre las manos. Vestía de negro riguroso, como siempre, y su rostro, enmarcado por la mantilla de encaje, reflejaba severidad. La mujer lo miró acercarse con el bastón, escuchando el eco de sus pasos sobre el suelo de mármol. Cuando Alonso se detuvo frente a ella, un suspiro pesado escapó de sus labios. «Tía, debo confiarle un secreto que me consume», dijo con voz grave. Elvira alzó la vista, sorprendida por la seriedad en su tono. El duque se sentó frente a ella, se inclinó hacia adelante y tras un silencio prolongado confesó: «No estoy ciego, nunca lo estuve. Fingí la enfermedad porque necesitaba probar el corazón de Isidora y porque ya no podía soportar otra traición». Las cuentas del rosario resbalaron entre los dedos de doña Elvira y sus labios se abrieron con incredulidad. «¿Qué dices, Alonso? ¿Has mentido a todos? ¿Has hecho creer a la sociedad entera que sufrías un infortunio tan terrible?» La voz de la mujer tembló, no solo por el escándalo que implicaba la revelación, sino por el dolor de descubrir que su sobrino, tan orgulloso del honor familiar, se había rebajado a un engaño semejante. Alonso bajó la cabeza, sus ojos oscuros reflejando un peso que no lograba disimular. «He cargado con esta mentira cada día, y me persigue en cada instante. Pero era la única manera de saber si ella me amaba de verdad o si solo buscaba el título y la riqueza». Elvira, horrorizada, se llevó una mano al pecho. No obstante, en su interior, comprendió la razón. Había visto la frialdad de Isidora y la entrega silenciosa de Mariana. La dureza de su semblante se suavizó apenas, y con un suspiro murmuró: «Te has puesto en grave peligro, Alonso. Si esta verdad llega a oídos de la ciudad, el escándalo nos arrastrará a todos». El duque asintió, consciente de que la cuerda floja sobre la que caminaba podía romperse en cualquier momento. Lo que ninguno de los dos sabía era que Isidora Monforte, impaciente por encontrarlo, había entrado al pasillo contiguo y se detuvo al escuchar las voces. Se acercó con cautela, escondida tras la puerta entreabierta, y percibió cada palabra de la confesión. Sus ojos verdes brillaron con malicia. No sintió compasión ni sorpresa. Lo que despertó en ella fue la certeza de que aquella verdad sería su arma más poderosa. Si hasta entonces había visto a su prometido como un obstáculo que debía soportar, ahora tenía la llave para doblegarlo a su antojo. Desde ese momento la mirada de Isidora cambió. Sonrió con hipocresía en público, fingiendo ser la prometida devota, pero en la intimidad guardó silencio, saboreando la ventaja que pronto utilizaría. Mariana, por su parte, comenzó a percibir un cambio extraño en Alonso. Había algo en sus gestos, una tensión invisible, una contradicción que no podía explicar. A veces, al describirle los jardines o leerle en voz alta, lo sorprendía con los ojos fijos en ella, como si pudiera verla. Aquella sospecha se convirtió en un nudo doloroso en su pecho. No se atrevía a formular preguntas, pero en sus noches de desvelo sentía que estaba siendo engañada, aunque no supiera con exactitud en qué consistía la mentira. Una tarde, cuando la brisa del ocaso refrescaba los corredores, Alonso y Mariana coincidieron en la galería solitaria. Él permanecía sentado en un sillón de madera tallada, y ella acomodaba unas flores recién cortadas en un jarrón. El silencio entre ambos estaba cargado de emociones contenidas. De pronto, Alonso extendió la mano y sin poder resistir más, rozó los dedos de Mariana. El contacto fue leve, pero suficiente para estremecerlos a los dos. «Mariana», murmuró con voz temblorosa. «No sé cómo expresarlo, pero tu presencia me devuelve la vida. Sin ti,
Estos días serían insoportables. Mariana, sorprendida, retiró lentamente la mano. Sus mejillas se encendieron y sus ojos oscuros se llenaron de confusión. «Señor», respondió con dificultad, «no diga esas cosas. Usted es un noble, yo solo soy una criada. Entre nosotros hay un abismo que nadie puede cruzar». Las palabras, pronunciadas con dignidad y tristeza, quedaron suspendidas en el aire como un velo doloroso. Ella se apartó un paso, con el corazón desgarrado por una ternura que no podía permitir. Alonso permaneció inmóvil, sintiendo que el peso de su mentira lo hundía más que nunca. Quiso gritarle la verdad, confesarle que no estaba ciego, que la veía, que había fingido para protegerse de la traición. Pero el temor a perderla lo detuvo. En ese instante comprendió que su plan, que en un principio parecía una estrategia para desenmascarar a Isidora, se había convertido en una prisión que lo alejaba de la única mujer que podía salvarlo. El peligro del escándalo ya no era solo un rumor lejano, se cernía sobre todos como una sombra inevitable. Doña Elvira guardaba el secreto con angustia, Isidora lo sostenía como un arma, y Mariana, sin saber la verdad completa, se sentía engañada. Alonso, en la penumbra de aquella galería, entendió que el precio de su mentira podía ser más alto de lo que jamás imaginó, no solo la deshonra, sino la pérdida del amor que, sin proponérselo, había despertado en su corazón. La Ciudad de México brillaba aquella noche bajo la luz de innumerables lámparas que iluminaban las calles principales. Carruajes de ruedas relucientes se alineaban frente al Palacio de los Monforte, donde se celebraba una de las veladas más esperadas de la temporada. Los muros de cantera estaban adornados con guirnaldas de flores, y desde el interior se escuchaba la música de un conjunto de cuerdas que interpretaba valses europeos. La alta sociedad se había reunido en torno a don Ramiro y su hija Isidora, no solo para disfrutar de la fastuosidad, sino para presenciar cómo la familia consolidaba su poder al mostrar al duque Villaseñor como futuro esposo de la joven. El salón principal resplandecía con candelabros de cristal que multiplicaban los destellos en las paredes. Las damas lucían vestidos de seda importados de París en tonos pastel y joyas resplandecientes. Los caballeros vestían levitas de paño fino y chalecos bordados en oro o plata. Entre murmullos, abanicos y copas de vino, todos aguardaban el momento en que la pareja hiciera su entrada. Don Alonso apareció acompañado de Isidora, fingiendo aún su ceguera. Llevaba una levita negra impecable, camisa de lino blanco y un bastón de plata que resonaba en el mármol al avanzar. Su rostro, sereno y grave, despertó miradas de compasión, pero también comentarios en voz baja que se extendían como un rumor entre los asistentes. «Qué desgracia tan grande la suya», murmuró una dama tras su abanico. «Y pensar que aún así se mantiene de pie. Ojalá Isidora sepa cumplir con su deber», respondió otra con tono envenenado, «aunque dicen que lo atiende más una criada que ella misma». Isidora escuchó aquellas voces y sonrió con una mezcla de satisfacción y desprecio. Llevaba un vestido de tafetán color marfil, con encajes en el escote y un collar de esmeraldas que resaltaba la palidez de su cuello. Caminaba erguida, saludando con elegancia estudiada, pero en sus ojos brillaba la malicia de quien estaba a punto de dar un golpe maestro. Mariana, por su parte, se hallaba entre los sirvientes que habían sido convocados para atender la velada. Vestía su modesta falda azul oscuro y una blusa blanca con bordados sencillos. Se mantenía en segundo plano, llevando bandejas y acomodando copas, pero su mirada seguía cada paso del duque con una mezcla de ternura y desasosiego. Su corazón latía con fuerza, pues sentía que algo inusual estaba por suceder. La música se detuvo cuando don Ramiro levantó la copa para brindar. Con voz solemne, habló de la grandeza de su hija, de la unión ventajosa con la casa Villaseñor y de la fortaleza de las alianzas que garantizaban el futuro de la aristocracia en tiempos inciertos. Todos aplaudieron con fervor, y en medio de aquel estruendo, Isidora se adelantó unos pasos, pidiendo ser escuchada. «Queridos amigos», dijo con voz dulce al principio, «me honra presentarme esta noche como futura esposa del duque. Sé que muchos han sentido compasión por él,
creyendo en la desgracia que lo acompaña. Hizo una pausa, dejando que el silencio se cargara de expectación. Entonces, con los labios curvados en una sonrisa cruel, dejó caer la verdad como un golpe certero. Pero debo confesarles algo. El duque nunca estuvo ciego. Un murmullo de incredulidad recorrió el salón. Algunos se llevaron las manos al pecho, otros abrieron los ojos con asombro. La música se detuvo por completo, y el eco de las palabras de Isidora retumbó en cada rincón. Sí, continuó ella, con voz cada vez más firme. Fingió su ceguera para probarme, para engañarnos a todos. Ha ridiculizado a la aristocracia y ha jugado con la compasión de esta sociedad que lo respetaba. Los murmullos se transformaron en exclamaciones. Un caballero golpeó su bastón contra el suelo, exigiendo explicaciones. Varias damas, escandalizadas, agitaban sus abanicos con nerviosismo. El honor de los Villaseñor parecía tambalearse en ese instante. Isidora, viendo el efecto de su revelación, decidió ir más allá. Señaló a Mariana, que permanecía cerca de la mesa principal con una bandeja entre las manos, y con un gesto altivo exclamó: «Y mientras nos engañaba, se dejaba cuidar por una criada. Sí, una simple sirvienta que ha pasado más tiempo a su lado que yo misma. ¿No lo ven?» Todo este teatro tenía un objetivo: encubrir su escándalo con una mujer de baja condición. Los ojos de todos se volvieron hacia Mariana. Ella permaneció erguida, con el rostro enrojecido y el corazón golpeando su pecho. Por un instante temió derrumbarse, pero respiró hondo y sostuvo la mirada con dignidad. El silencio fue roto por una voz firme. El mayordomo de la hacienda, que había servido a la familia por décadas, se adelantó con paso decidido. «Perdón que me atreva a hablar», dijo, inclinándose apenas, «pero esa muchacha no es ninguna oportunista. Yo mismo la vi sacrificar sus fuerzas, arriesgar su vida para proteger al señor Villaseñor. Si alguien merece respeto en esta sala, es ella». Tras él, se adelantó la institutriz de los sobrinos de doña Elvira, una mujer de edad madura y carácter austero. «Yo también lo atestiguo», afirmó. «Nadie cuidó al duque con tanto desvelo como Mariana. Jamás pidió recompensa ni buscó beneficio alguno. Lo que hizo, lo hizo con el corazón». Los murmullos volvieron a recorrer el salón, pero ahora con un matiz distinto. Varias damas asintieron discretamente, recordando haber visto a la joven atender con paciencia al supuesto ciego. Isidora apretó los labios, furiosa. Su plan de humillar a la criada se le escapaba de las manos. Fue entonces cuando Alonso, que hasta ese momento había permanecido sentado con la cabeza baja, se levantó lentamente. Su figura imponente, vestida con el negro solemne de su levita, dominó la sala. Los invitados guardaron silencio, expectantes. El sonido de su bastón resonó contra el suelo, marcando el compás de su andar hasta situarse en el centro. Con voz grave y serena, miró en torno a la multitud. «Es cierto, fingí una ceguera que nunca padecí. Lo hice porque necesitaba saber la verdad sobre quienes me rodeaban, y la verdad salió a la luz». El murmullo volvió a levantarse, pero Alonso alzó la mano para imponer silencio. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de dolor y firmeza. «Sí, engañé a la sociedad, y por ello pido disculpas. Pero no lo hice por burla ni por desprecio. Lo hice porque un hombre marcado por la traición aprende a desconfiar incluso de su propia sombra». Giró el rostro hacia Mariana, que lo miraba con lágrimas contenidas, y su voz se volvió más profunda, cargada de emoción. «En medio de esa mentira, encontré lo único verdadero que me ha sostenido: la lealtad de una mujer que nunca buscó títulos ni riquezas, sino que me trató con respeto cuando todos me miraban con compasión o desprecio». Un murmullo distinto, casi un suspiro colectivo, recorrió el salón. Algunos bajaron la vista, avergonzados de sus juicios precipitados. Otros, conmovidos, observaban a Mariana como si la vieran por primera vez. Alonso enderezó los hombros y concluyó con voz firme: «Que todos lo sepan, mi corazón pertenece a esa mujer y nada ni nadie podrá arrancarla de mi vida». El salón quedó en silencio absoluto. La música había callado. Los abanicos se detuvieron en el aire
y los murmullos se congelaron en las gargantas. Isidora, pálida de ira, apretó las manos contra su vestido, incapaz de aceptar que la verdad, en lugar de destruirlo, había devuelto al duque una dignidad más grande que cualquier título. Mariana, con los ojos brillantes, permaneció inmóvil. Sentía el suelo temblar bajo sus pies, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar aquellas palabras. Y aunque el miedo la atravesaba, un calor desconocido la envolvía, dándole fuerza. Así, en aquella velada que había comenzado como un espectáculo de ostentación y burla, la sociedad fue testigo de un juicio inesperado. No solo se juzgaba al duque por su mentira, sino también la sinceridad de los corazones presentes. Y en ese juicio silencioso, la verdad empezó a inclinar la balanza hacia el amor que había nacido en las sombras. El salón del Palacio Monforte permanecía en un silencio tenso después de la declaración del duque. La música había cesado, los abanicos se habían detenido en el aire y las miradas, cargadas de estupor, se mantenían fijas en don Alonso de Villaseñor. El murmullo de la sociedad se mezclaba con la respiración contenida de los presentes, como si todos aguardaran la estocada final. Don Ramiro Monforte, enrojecido de furia, se adelantó con paso firme. Su corpulencia y su voz retumbaron en el recinto como un trueno. «¡Esto es una afrenta intolerable!», exclamó, golpeando el suelo con su bastón. «Has engañado a la sociedad, Alonso, y has mancillado el honor de mi hija. Esta unión debe cumplirse de inmediato, y no aceptaré excusas». El salón entero contuvo el aliento. Isidora, con el rostro desencajado, trató de sostener su altivez, aunque sus labios temblaban. Había imaginado un desenlace glorioso para sí misma, pero la verdad había demolido su escenario cuidadosamente preparado. Alonso, con la serenidad de quien se sabe dueño de su destino, avanzó un paso al frente. Su figura, erguida en medio del tumulto, irradiaba una dignidad que imponía respeto aún en medio de la controversia. «Don Ramiro», respondió con voz grave, «le devuelvo hoy lo que nunca debía haber aceptado». Introdujo la mano en el bolsillo interior de su levita y sacó el anillo de compromiso que había recibido meses atrás. Lo sostuvo en alto, para que todos pudieran verlo, y luego lo depositó en la palma de Isidora. «Este compromiso queda roto», dijo sin titubear. «Ni las presiones sociales ni las alianzas económicas pueden sostener un matrimonio construido sobre la falsedad y la ambición». Un murmullo recorrió el salón como un oleaje. Algunas damas llevaron las manos a la boca, horrorizadas. Otros caballeros intercambiaron miradas cargadas de censura. El escándalo era mayúsculo. Nunca un noble se había atrevido a rechazar de manera tan pública a una dama de tan alto linaje. Isidora palideció, incapaz de pronunciar palabra. Apretó el anillo entre los dedos con rabia contenida, y en sus ojos brilló una mezcla de humillación y odio. Don Ramiro, enardecido, dio un paso al frente, pero antes de hablar, Alonso alzó la mano. «No he terminado», anunció. Su voz resonó en el silencio como una campana solemne. Giró lentamente la mirada hacia Mariana, que se mantenía en un rincón, con la bandeja aún en las manos y los ojos empañados de lágrimas contenidas. «Quiero que todos lo sepan», continuó Alonso con la voz cargada de emoción. «Fingí una ceguera que nunca padecí, y fue en medio de esa mentira que encontré lo único verdadero en mi vida, la lealtad y la ternura de esta mujer», señaló a Mariana, y los presentes siguieron la dirección de su gesto. La criada, ruborizada, trató de bajar la vista, pero sus ojos se encontraron con los de Alonso, y en ellos brillaba una intensidad que no pudo esquivar. «Ella», prosiguió él, «fue la única que me trató con respeto cuando todos me miraban con compasión o desprecio. Ella arriesgó su vida por mí, sin esperar nada a cambio. Y yo, Alonso de Villaseñor, duque de esta casa, declaro hoy ante todos que mi corazón le pertenece». El salón estalló en murmullos escandalizados. Algunos hablaron de locura, otros de deshonra. Hubo quienes meneaban la cabeza, incapaces de aceptar lo que escuchaban.
Pero en medio de aquel torbellino, Mariana sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Con pasos inseguros, avanzó unos pasos, sosteniendo aún la bandeja como si se aferrara a un escudo invisible. Su voz, temblorosa pero clara, rompió el aire. «Señor», susurró, «no diga esas cosas. Yo no soy digna de usted. Soy una simple criada, y el destino de su nombre no puede unirse al mío». Una lágrima resbaló por su mejilla, y el salón entero la observó con expectación. Sin embargo, sus palabras no eran un rechazo, eran el grito de un corazón desgarrado por la diferencia de clases y el peso de la sociedad. Alonso se acercó lentamente, extendiendo la mano hacia ella. «Mariana», dijo con ternura, «no hablo de títulos ni de riquezas. Hablo de lo único que da sentido a la vida, el amor verdadero. Y aunque la sociedad entera me condene, no me apartaré de ti». Mariana bajó la mirada, con lágrimas que caían silenciosas. Apretó los labios, como quien libra una batalla interior, y finalmente susurró: «Si ese es su destino, yo lo aceptaré». El murmullo se convirtió en un murmullo más fuerte. Algunos exclamaron con indignación, otros se retiraron con gestos de desaprobación. Don Ramiro gritó improperios, acusando a Alonso de haber arruinado a su hija y de haber deshonrado a la nobleza. Fue entonces cuando doña Elvira se levantó. Con paso firme, se adelantó hasta situarse junto a su sobrino. Su mantilla negra se agitó con el movimiento, y sus ojos severos se clavaron en los presentes. «Basta ya», exclamó con voz potente. «Soy Elvira de Villaseñor, tía del duque y guardiana de esta casa, y si él ha elegido a Mariana, entonces será ella quien cuente con mi bendición y con mi respeto». El impacto fue inmediato. La voz de doña Elvira, tan respetada en la sociedad, legitimaba la decisión del duque. Los murmullos se apagaron poco a poco, y el salón quedó en un silencio expectante. Alonso tomó la mano de Mariana y la estrechó entre las suyas. Ella lo miró con lágrimas que aún corrían, pero en sus ojos brillaba ya una luz distinta, la certeza de que el amor podía desafiar las murallas más sólidas. La velada terminó en medio de tensiones. Algunos invitados se retiraron indignados, otros permanecieron en silencio, y unos pocos se acercaron a Alonso para estrechar su mano con respeto. La alta sociedad, acostumbrada a dictar las normas, había presenciado aquella noche cómo un hombre poderoso desafiaba sus prejuicios por amor. Cuando la pareja regresó a la hacienda Villaseñor, la tormenta que se había anunciado durante la tarde descargó sobre la ciudad. El cielo se abrió en un aguacero suave y el aire se impregnó de frescura. En el patio principal, bajo la lluvia que caía como un velo de purificación, Alonso y Mariana se detuvieron. El duque, aún sosteniendo su mano, levantó el rostro hacia el cielo. «Que la lluvia sea testigo», murmuró. «Nada ni nadie podrá separar lo que hoy se ha sellado en nuestros corazones». Mariana lo miró en silencio y una sonrisa tímida iluminó su rostro. De la mano, caminaron lentamente por el empedrado mojado, mientras las gotas resbalaban por sus rostros como lágrimas de esperanza. La hacienda, iluminada por las lámparas que ardían en los corredores, parecía recibirlos con un resplandor renovado. Esa noche quedó marcada en la memoria de todos los que la presenciaron. Un escándalo, sí, pero también un acto de valentía que nadie pudo ignorar. Epílogo. Pasaron los meses, y aunque al principio la sociedad cerró sus puertas a la pareja, poco a poco la realidad fue imponiéndose. La gente vio en Mariana no a una criada ambiciosa, sino a una mujer que, con humildad y firmeza, acompañaba al duque con un amor auténtico. Los rumores se disiparon con el tiempo, y la evidencia de su felicidad se convirtió en ejemplo. El nombre Villaseñor no quedó marcado por el escándalo, sino por la historia de un hombre que se atrevió a desafiar las convenciones, y de una mujer que demostró que la nobleza verdadera no se mide por la sangre, sino por el corazón. Así, en medio de las lluvias y los claros del destino, el amor triunfó sobre las intrigas y los prejuicios, y la hacienda Villaseñor, testigo de secretos y tormentas, se convirtió también en el escenario donde un corazón herido
aprendió a latir de nuevo gracias a la fuerza de la lealtad y la ternura. Habían transcurrido 9 años desde aquella noche de escándalo en la Ciudad de México, cuando el nombre de los Villaseñor fue pronunciado con susurros de burla y asombro. 9 años en los que la vida se encargó de poner a cada quien en su lugar, con el peso de las decisiones tomadas y las huellas que dejaron en los corazones. La hacienda Villaseñor, aún majestuosa, respiraba ahora una paz distinta. Sus muros, que en otro tiempo fueron testigos de intrigas y humillaciones, se habían llenado de risas infantiles y de una calidez que antes parecía imposible. El eco de las tormentas pasadas había quedado atrás, sustituido por la música cotidiana de la vida. Don Alonso y Mariana caminaban juntos cada tarde por los jardines, tomados de la mano como lo habían hecho desde aquel día en que se declararon frente a todos. La madurez había acentuado en él un aire sereno, menos altivo, más humano. En ella, el paso del tiempo no había borrado la dulzura de sus rasgos, sino que los había enriquecido con la dignidad de una mujer que supo resistir. Tuvieron 2 hijos, un varón de 7 años, de mirada intensa y carácter fuerte como su padre, y una niña de 5, vivaz y curiosa, que corría entre los rosales con la risa clara de su madre. Ambos llevaban en su apellido el peso de una nobleza cuestionada, pero en sus corazones heredaban la enseñanza de un amor que había desafiado prejuicios. La sociedad, que en un principio cerró sus puertas con dureza, terminó por rendirse ante la evidencia. Nadie podía negar la felicidad que irradiaban, ni la firmeza con la que Alonso defendió siempre a su esposa. Muchos de los que los habían condenado se vieron obligados a guardar silencio, y algunos incluso, con los años, buscaron su amistad, avergonzados de sus antiguos juicios. Doña Elvira seguía viva, aunque los años habían encorvado su espalda y apagado la fuerza de su voz. Desde su silla de ruedas, observaba con ojos húmedos a la familia reunida en el comedor. Había sido guardiana del honor y del apellido, pero ahora, al ver a los niños correr y a Mariana cuidar de todos con paciencia, comprendía que la verdadera nobleza estaba en la bondad y no en los títulos. No todos tuvieron un destino tan misericordioso. Isidora Monforte, consumida por el resentimiento, fue rechazada en más de un compromiso. La mancha de aquel desaire público nunca se borró del todo, y aunque con el tiempo contrajo matrimonio con un comerciante extranjero, jamás recuperó la posición soñada. Su belleza, antaño celebrada, se marchitó bajo la sombra de la envidia, y la sociedad la recordaba más por su escándalo que por su elegancia. Don Ramiro, en su obstinación, intentó sostener su influencia, pero las nuevas generaciones de políticos y empresarios lo dejaron atrás. Murió sin reconciliarse con la idea de que su hija había perdido la oportunidad de ser duquesa, y con ello pagó el precio de haber puesto la ambición por encima de la felicidad. En la hacienda, cada aniversario de aquella fatídica velada en la ciudad era recordado no como un día de vergüenza, sino como el inicio de una vida nueva. Alonso, sentado en el balcón al caer la tarde, solía tomar la mano de Mariana y decirle en voz baja: «Si aquel día me juzgaron todos, fue para que yo pudiera proclamar lo único verdadero que poseo, tu amor». Ella respondía con una sonrisa serena, consciente de que la historia que habían escrito juntos ya no pertenecía solo a ellos, sino a sus hijos, y a quienes escucharían el relato de un duque y una criada que se atrevieron a desafiarlo todo. Así, 9 años después, bajo la luz dorada del crepúsculo, la hacienda Villaseñor se erguía como símbolo de renovación. El amor había resistido el paso del tiempo, fortalecido por la ternura cotidiana, por la complicidad en los silencios y por la certeza de que la verdadera grandeza no se mide en títulos, sino en corazones que saben permanecer juntos pese a las tormentas. Y en ese eco de risas y memorias, la historia llegó a su fin, dejando en el aire la nostalgia de lo vivido y la certeza de que, incluso en un mundo de prejuicios y apariencias, el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Y así, llegamos al final de esta inolvidable historia de amor y valentía, donde un duque herido por la desconfianza y una mujer humilde marcada por su origen
Nos enseñaron que el corazón siempre encuentra su verdad, aun en medio de intrigas y prejuicios. El tiempo demostró que la sinceridad y la lealtad son más fuertes que cualquier título o riqueza, y que el verdadero triunfo no está en lo que la sociedad aplaude, sino en lo que el alma reconoce como auténtico. Esta narración nos deja una lección poderosa. El amor verdadero no teme a la adversidad ni al qué dirán, porque cuando se construye sobre respeto y ternura, es capaz de resistir todas las tormentas. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia, y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra esperanza, para saber que fuiste parte de esta travesía hasta el final y así ayudarnos a que más personas conozcan el canal. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones igual de emocionantes, llenas de giros inesperados, intrigas y romances que te harán soñar. Te invito a verlas y a seguir acompañándome en este viaje por los grandes romances de época.